El secreto oculto de las 7 maravillas del mundo. Apenas lo vas a descubrir ahora. Las 7 maravillas del mundo incluyen estructuras hermosas y significativas de nuestra época moderna. Estas son las 7 en la lista de las 7 maravillas del mundo. La Gran Muralla China, Petra en Jordania, Cristo Redentor en Río de Janeiro, Machu Picchu en Perú, Chichén Itzá en México, el Coliseo en Roma y el Taj Mahal en la India. Y además de esas 7 estructuras asombrosas, también está incluida en la lista la Gran Pirámide de Giza, donde recibió un lugar de honor en la lista. Y de hecho sigue siendo un misterio cómo fue construida, pero las 7, según las teorías, dicen que esto fue hecho por personas con la ayuda de extraterrestres en la antigüedad. Pero eso no es cierto porque ya se han encontrado pruebas sólidas de cómo realmente se hizo. Sí, esta es la simple imagen como evidencia. Gracias a esto, ahora conoceremos todo el secreto de las pirámides. ¿Tú qué piensas? ¿Qué relación crees que tiene esta imagen con las pirámides? Pero antes de responder eso, hablemos primero de los secretos de algunas de las 7 maravillas del mundo. Esto es Arvin Polo Televisión. Empecemos. Una en la lista es la Gran Muralla China. China es una de las civilizaciones más antiguas en la historia del mundo. Los chinos también fueron los que iniciaron diferentes inventos como el papel y la pólvora. Y en China también puedes encontrar la estructura hecha por el hombre más larga del mundo. En total, la Gran Muralla China tiene una longitud de 21.000 kilómetros y atraviesa casi 400 ciudades en el norte y centro de China. Pero aún así, no es cierto lo que dicen algunos de que fue construida de una sola vez. En realidad, son varias fortalezas reforzadas en distintas épocas. Puedes ver evidencia de esto entre el siglo VIII y el siglo V a.C. En esos tiempos, China estaba dividida en muchos pequeños estados y ellos luchaban entre sí o guerreaban para expandir sus propios territorios. Y debido a las diferentes amenazas a los líderes de los pequeños estados, aquí están y empezaron a construir altas murallas para protegerse de los enemigos. Y en el siglo III a.C., estos estados se unificaron bajo el liderazgo de la dinastía Qing. Así que, como ya eran uno solo, decidieron extender la muralla principal, conectándola con las murallas anteriores construidas por los pequeños pueblos. Y por otro lado, la parte más famosa de la muralla también fue construida durante la dinastía Ming. Esta dinastía se volvió poderosa en el siglo XIV, unos 1700 años después. Casi un tercio de la muralla y otras partes reforzadas fueron construidas por la dinastía Ming para protegerse contra las tribus mongolas. Los materiales usados para construir la Gran Muralla eran variados. ¿Por qué eran diferentes? Porque fue construida en diferentes épocas y por diferentes personas. La mayoría de las veces usaron tierra apisonada y piedra. En otras partes de la muralla usaron madera, mientras que en las partes más sólidas usaron mármol y ladrillo. Y también tenían ingredientes secretos para que esto durara cientos de años. El ingrediente secreto de esto es como un mortero poco común hecho de arroz glutinoso. Esto se introdujo durante la era Ming y se ha comprobado que es resistente y a prueba de agua como el cemento, y logró fortalecer los ladrillos al máximo. Además, la hierba no crece aquí. Por otro lado, casi todas las partes de la era Ming siguen en pie hasta hoy. Sobrevivieron a muchos eventos como tormentas, terremotos y otros más. Y además de eso, la construcción de una estructura tan larga tampoco fue realmente fácil, porque las enormes piedras y ladrillos tuvieron que ser llevados hasta la cima de la montaña para poder construirla. Y como en ese tiempo aún no había máquinas, todo lo hacían a mano. Usando solo sus propias manos, las cargaban y caminaban varios kilómetros. Pasaban por acantilados solo para terminar la Gran Muralla. Por eso, como resultado, muchos trabajadores morían de hambre y de agotamiento extremo. Según algunos artículos, casi 400.000 personas murieron aquí durante la construcción. Solo hay una cosa clara sobre esto. La Gran Muralla China es testigo de la habilidad y el arduo trabajo excepcionales que la gente dedicó aquí. Y eso lo podemos ver hasta hoy en día. Y para que lo sepas, casi 10 millones de personas visitan este lugar cada año.
Pero aquí está el problema. Muchas partes de la muralla no se construyeron usando arroz pegajoso, por eso se están desmoronando poco a poco. De hecho, debido al paso del tiempo, casi un tercio de la muralla ya está dañada. Ahora, también vamos a revelar el secreto de otra de las 7 maravillas. Este es el lugar que ha estado abandonado por 100 años, Machu Picchu. Esto tiene una altura de 2.400 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra en las montañas de Perú. Aquí hay una ciudad misteriosa dentro de un paisaje hermoso. Y antes fue habitada por 300 hasta 1000 residentes. Machu Picchu es un sitio histórico del Imperio Inca, donde antes era el mayor imperialista, incluso en la época de América. Esto fue construido en el siglo XV. Debido a que ya está en ruinas, aquí es donde salieron a relucir las habilidades únicas de los incas en la antigüedad. Esta ciudad tiene 200 edificios, todos construidos con granito curvado en las rocas, por lo hermoso y pulido de su trabajo. Ni siquiera una hoja de papel cabe entre las piedras, y por eso tampoco se ve afectado por los terremotos. Si llega a haber un terremoto, las piedras solo se mueven un poco, pero no se caen. Y aunque Perú está en una región donde los terremotos son comunes, no se ven tan afectados. Pero, ¿por qué se construyó esta ciudad en un lugar tan remoto o escondido? ¿Y por qué fue abandonada? Muchos investigadores creen que esta ciudad fue construida como un estado real para los emperadores incas. Era un lugar caro para la élite en ese entonces, aunque otros opinaban diferente. Era un escondite bien preparado para proteger al emperador en caso de una invasión. Y como está rodeado de montañas, también era sagrado para los incas. También es muy probable que haya sido un centro religioso o un templo inca. Esto también se relaciona con por qué Machu Picchu tiene muchos templos, incluyendo el Templo del Sol. Pero aún así, la razón por la que se construyó Machu Picchu sigue sin estar clara para la gente hasta hoy. Pero, ¿por qué fue abandonado durante tanto tiempo? En 1528 solo habían pasado unos siglos desde la construcción de Machu Picchu. Aquí fue cuando los españoles empezaron a conquistarlos, y por miedo a ser robados y destruidos, los residentes de Machu Picchu abandonaron la ciudad. Y para que no los encontraran ni siguieran, quemaron los árboles alrededor de la montaña. Y su plan tuvo éxito. Los españoles no encontraron la ciudad, especialmente en 1572. Muchas de las grandes ciudades incas fueron destruidas, incluyendo Vilcabamba. Vilcabamba fue la última ciudad inca que cayó en manos de los españoles. Y como no quedó ningún rastro de los incas en ese entonces, la gente ni siquiera sabía que existieron. Pero ocurrió un evento inesperado. 300 años después, un explorador e historiador estadounidense llamado Hiram Bingham realizó una expedición en Maicuxo. Tenía la esperanza de poder encontrarlo, la ciudad perdida de Vilcabamba, y al llegar a una pequeña aldea en Maicuxo, les preguntó a los campesinos si había algún lugar antiguo destruido por ahí. Y sí, le señalaron la cima de la montaña. Así que el 24 de julio de 1911 subieron la montaña y pensaron que ese era la ciudad perdida de Vilcabamba. Pero se equivocaron porque no era eso. Así que con el tiempo simplemente lo llamaron Machu Picchu. Y ahora, después de 100 años desde que fue descubierto, Machu Picchu es uno de los lugares más visitados y el lugar más especial. Increíble, ¿no? ¿Verdad? Y ahora pasemos al tema principal. Esto será lo que discutiremos en este video. Esta es la antigua pirámide de la civilización más avanzada en la historia del mundo, y hasta ahora sigue asombrando a la gente en todo el mundo. ¿Por qué, te preguntas? Porque eran muy avanzados en todo. Sí, ya tenían matemáticas en ese entonces, lenguajes, medicinas e incluso arquitectura. Y uno de sus mayores logros es la Gran Pirámide de Giza, que hasta ahora la gente sigue preguntándose cómo fue hecha. Esta estructura se construyó en 20 a 27 años, mide 146.5 metros de alto o 480 pies. En total, también está compuesta por casi 2.3 millones de bloques. Y cada uno de estos bloques pesa lo mismo que una subim. Por eso muchos hoy creen que en realidad la construyeron los alienígenas. Por otro lado, la Gran Pirámide de Giza parecía extraña incluso durante su construcción. En ese tiempo estaba cubierta de piedra caliza blanca y lisa. Este blanco liso estaba oculto en el centro o núcleo de la pirámide. Brillaba mucho al recibir el sol,
La cima de la pirámide tenía una piedra angular bañada en oro, por eso su apariencia era realmente única y era visible desde cualquier dirección, incluso desde lejos. Pero ahora ya ha cambiado. Debido al paso del tiempo, la superficie lisa de piedra ya desapareció. Cuando esto desapareció, lo volvieron otro monumento como el de El Cairo. Citadel y mezquitas en diferentes capitales. La pregunta de nuevo es, ¿cómo lograron hacer esto los egipcios? Si en ese entonces no había herramientas modernas ni vehículos adecuados, ¿cómo pudieron levantar estas piedras tan perfectamente? Casi todos los bloques son muy pesados y la gente cree que usaron trineos de madera o algún tipo de lubricante para mover los bloques. Y los mojaban para reducir la fricción porque cuando está seco es difícil deslizar. Por otro lado, el revestimiento de piedra caliza blanca que cubría la pirámide en ese tiempo se transportó en barco desde Tura, que está a 10 kilómetros al sur. Y lo sorprendente es que los investigadores también encontraron casi 8.000 toneladas de piedra de granito. Desde Asuán están a 900 kilómetros de la pirámide principal. Realmente pues hicieron un esfuerzo increíble para construir esto. Usaban granito para la cámara del rey. Y cada bloque de estos pesa 80 toneladas. ¿Cómo instalaron esto uno por uno? Dicen que antes usaron rampas para instalar esto porque no había grúas en ese tiempo, así que esa era la única manera de transportar esos enormes bloques hasta la cima de la pirámide. Pero eso no es posible. Otra teoría que tienen, dicen que así fue como lo hicieron en la pirámide. Y si fue así, los bloques no quedarían alineados, así que tampoco funcionaría. Según Jean-Pierre, un arquitecto francés, él no está satisfecho con estas teorías. Por eso, en 2003, esto es lo que dijo. Esto se basa en sus 7 años de análisis de modelos 3D. Se dio cuenta de que la rampa externa fue lo que facilitó la construcción de 1/3 de la pirámide, así que todo comenzó por dentro. Primero hicieron la base, y cuando ya tenían la base, usaron rampas internas para subir los bloques. Y con esta táctica, era fácil alinear cada esquina rápidamente, y esto fue respaldado por otras bases. En 1980 esto se escaneó usando microgravímetro, y de hecho encontraron aquí una rampa interna. Es una rampa en espiral que rodea el interior del centro de la pirámide, así que significa que empezaron desde adentro basándose en lo que priorizaron, y luego usaron las rampas internas para colocar cada bloque. Increíble, ¿verdad? Ahora tú, ¿cuál es tu opinión sobre este video? Déjala en los comentarios.